El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26 en la mañana. Nos tomamos unos minutos para generar nuestro comentario habitual. Gracias a la sintonía, gracias a todos quienes están compartiendo con nosotros este espacio de noticias. Los comentarios, también las dudas, hay enormes dudas respecto de lo que se ha presentado ahora mismo. Ayer, por ejemplo, como cifras oficiales, hubo una intensa viralidad en redes, fundamentalmente sobre el número real de personas fallecidas. Ayer hubo, por ejemplo, personas que publicaron que en Quito se registraron más fallecidos en 2 hospitales de la capital. Se habla que en Guayaquil habría 100 fallecidos y que esto no ha sido incluido dentro del reporte generado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, porque en ese reporte la cifra de la tarde se mantuvo tal y como se mencionó en la mañana. De hecho, la única variante de la cifra de la tarde respecto de los casos confirmados se dio en la provincia del Guayas, en donde se incrementó a 21 los casos confirmados de coronavirus COVID-19. En el reporte de la mañana había 1,000, para el reporte de la tarde hubo 1,021. Por cierto, el reporte del día ayer fue probablemente el más escueto, el más corto, el más breve, generado en estas cadenas que ha implementado el gobierno tanto en la mañana cuanto en la tarde. Fue cuestión de 2 minutos, no hubo espacio para preguntas por parte de los periodistas. O sea, hay días en los cuales permiten preguntas, pero filtran esas preguntas, y hay días que definitivamente no permiten preguntas. Y ayer fue uno de esos días. Ayer fue una cosa muy breve, muy corta. Solamente se mencionaron las cifras de actualización y se destacó el hecho de que en Guayas hubo un incremento de 21 casos y fue la única provincia que mostró esa variante si se compara con el resto de provincias del país. Napo y Orellana se mantienen como las 2 únicas jurisdicciones provinciales que no registran casos confirmados de coronavirus COVID-19. Pero digo, esa cifra de 34 fallecidos llamó la atención a muchos, inclusive hay algunos comunicadores, líderes de opinión, actores políticos, que han tenido una postura muy clara en los últimos tiempos y que ayer, en cambio, expresaron públicamente su malestar, su crítica y su rechazo a esta cifra oficial, asegurando que no se incluyeron como 100 fallecidos más o menos en la provincia del Guayas. Por eso era importante dar lectura a la nota de diario El Comercio, en donde se hablaba justamente de esta coordinación generada por la gobernación de la provincia del Guayas respecto del levantamiento de 80 cadáveres en Guayaquil. Digo, es importante porque según las autoridades, y esto también creo que hay que ponerle mucho ojo, según las autoridades no se han podido especificar las causas del fallecimiento de mucha gente o asociarlas directamente a el coronavirus COVID-19. Y esto evidentemente da la pauta de la crítica situación que estamos enfrentando en el Ecuador, y que la asocio con una declaración generada por el señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien ha reconocido públicamente que no es posible establecer el número exacto de personas contagiadas en el Ecuador. Esta declaración, entiendo, la generó el día de ayer el presidente en una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa. Hemos pedido nosotros también una entrevista con el señor vicepresidente, no hemos tenido respuesta, lamentablemente. El vicepresidente Sonnenholzner dijo en Ecuavisa que no es posible saber con exactitud cuántas personas pudieran estar contagiadas. Y se destaca que es la primera ocasión que una autoridad nacional, desde que comenzó esta crisis, reconoce que el número real de personas contagiadas en el país podría superar los números que se reporta oficialmente en los informes presentados por el gobierno y que son avalados por el Comité de Operaciones de Emergencia. Creo que esta declaración del señor vicepresidente de la República matiza evidentemente y justifica las dudas que tenemos todos los ecuatorianos en torno a la veracidad de estas cifras que se han presentado, a esta sensación que tiene mucha gente en el sentido de que no se nos está diciendo la verdad. Eso es lo que considera mucha gente.
hemos sentido y hemos señalado de forma recurrente que es indispensable que el gobierno muestre solidez interna, cohesión interna, que esa solidez y cohesión no se evidenciaron la semana anterior con la renuncia abrupta de Catalina Andramuño al Ministerio de Salud Pública, que esa cohesión y esa unidad además está, digamos, tambaleando porque inclusive al propio presidente de la República no se lo ha visto liderando todo este proceso. Y claro, hay explicaciones que de alguna manera también invitan a matizar nuestra forma de pensar. Se recuerda que el señor presidente de la República es una persona que forma parte de los sectores vulnerables por su condición de persona con discapacidad y también por su edad. Y que evidentemente sobre el señor presidente hay que tomar una serie de recaudos para garantizar su seguridad y su salud. Creo yo que eso es lo correcto, evidentemente es lo correcto. Es evidente que el presidente de la República, por su edad y por su condición, evidentemente sobre él hay que tomar una serie de recaudos. Pero hay esta sensación en el país, amigos y amigas, de que el presidente está ausente de la crisis y que quien ha liderado todo este proceso es el vicepresidente de la República. Hay esa sensación. No la digo yo, la dice mucha gente. Yo lo exteriorizo también porque en lo personal también he sentido que ha faltado un liderazgo. Evidentemente ha faltado el liderazgo de quien encabeza la administración pública, de quien encabeza el Estado ecuatoriano, que es el presidente de la República. Por eso es el jefe de Estado, de quien encabeza el Estado ecuatoriano. Se ha sentido esa ausencia por parte del presidente. Esa posta la ha tomado el vicepresidente de la República. Y el vicepresidente ayer reconoce que efectivamente hay dificultades para certificar que efectivamente estas cifras que nos presentan 2 veces al día, las autoridades del gobierno ecuatoriano no necesariamente se podrían ajustar a la realidad. Y esto evidentemente nos preocupa. Nos preocupa porque, claro, probablemente muchos nos circunscribimos a esa cifra oficial, comparamos esa cifra oficial y hacemos, estas corridas con la curva y de acuerdo a esa cifra decimos, bueno, la curva sigue hacia arriba o la curva se va a estabilizar o la curva puede bajar. Pero si estas cifras oficiales no necesariamente corresponden a la realidad, entonces cualquier tipo de valoración que permita comparar los casos con la famosa curva epidemiológica no van a ser efectivos. Ninguna valoración va a ser efectiva. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo y lo reconoce el vicepresidente de la República. Y lo reconoce a partir del hecho que ayer también lo mencionamos. No hay las suficientes pruebas en el Ecuador. Y sobre esto, perdónenme, quiero ser muy frontal, respetuoso como siempre, pero muy frontal. Yo siento que no nos han dicho la verdad sobre el tema de las pruebas. No nos han dicho la verdad. Porque todas las declaraciones oficiales, todas las declaraciones oficiales le han asegurado al país que hay pruebas suficientes para que los ecuatorianos podamos certificar si somos o no portadores de coronavirus COVID-19. Todas las declaraciones oficiales. Todas. Sin embargo, en la realidad resulta que las pruebas terminan siendo insuficientes. Catalina Andramuño había aceptado que Ecuador dispone de 3,000 pruebas. 3,000 pruebas para una población de 17 millones de habitantes. 3,000. La semana pasada, el gobierno, porque fue información oficial generada por el gobierno a través del Ministerio de Salud, anunció que se iban a importar 2 millones de pruebas. Esta semana, al inicio de esta semana, el nuevo ministro de Salud señaló que eso era falso, que no se hizo ningún tipo de procedimiento. Sin embargo, la noticia constó en la página web del Ministerio de Salud Pública y fue viralizada por el gobierno. No fue un invento de los periodistas ni presunción de la opinión pública. Fue una noticia generada desde el gobierno. Pero el doctor Juan Carlos Ceballos dijo que no se inició ningún procedimiento y que no hay tal importación de 2 millones de vacunas. De 2 millones de pruebas, de test, para poder hacerse la prueba de laboratorio y determinar si hay o no contagio de coronavirus COVID-19. Y que se estaba generando una importación de 200,000 pruebas para poder abastecer
las necesidades internas. A esta hora, esta declaración la hace el lunes. Hoy es viernes. A esta hora, el país necesita saber si esa importación de 200,000 pruebas de laboratorio ya se la hizo y esas pruebas ya están en el Ecuador o están a punto de llegar al Ecuador. Porque además a mí no me queda claro. Se dijo la semana anterior 200,000 test. Al inicio de esta semana se habló se dijo la semana anterior 2 millones de test, 2 millones la semana anterior. Se habló al inicio de esta semana de 200,000 test. El presidente de la República habló de 500,000. Por ahí hablaron de 100,000. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo en las cifras. No hay una información lo suficientemente unificada sobre, por ejemplo, la cantidad de pruebas que están importando. Nos gustaría saber si esas pruebas ya llegaron acá al Ecuador. Nos gustaría saber si se van a incorporar más laboratorios, porque de esto tampoco se habla, o se habla muy poco. El propio vicepresidente Sonnenholzner, en una presentación pública, anunció una lista de 31 laboratorios. Y a renglón seguido, muchos de esos laboratorios le dijeron públicamente a la gente de que no tenían la posibilidad de hacer la prueba de coronavirus COVID-19. Y esa lista de 31 se redujo a 3. A 3. ¿Qué pasó con los otros 28 laboratorios? Son preguntas que no tienen respuesta por parte de las autoridades. Creo que nos encantaría saber, efectivamente, y planteo públicamente estas inquietudes. 1. ¿Cuántas pruebas se van finalmente a importar o se están importando? Descartado que son 2 millones. ¿200,000? ¿500,000? ¿100,000? ¿Cuál es el número exacto de pruebas que se están importando? Para eso tiene que haber un procedimiento. Con base en el estado de excepción, evidentemente se debería agilizar los procesos de compras públicas para poder importar. ¿Cuál es la cifra exacta? 2. ¿Cuándo van a llegar? Exactamente cuándo van a llegar esas pruebas. 3. ¿Cómo las van a distribuir? Porque está claro que en el propio sistema de salud pública hay dificultades en varias casas de salud. ¿Cómo las van a distribuir? 4. ¿Van a distribuirlas también a laboratorios privados? ¿Se va a generar una alianza con otros laboratorios dentro de esa lista de 31 que inicialmente se la presentó? Son preguntas totalmente lógicas en medio de la coyuntura. Preguntas que ojalá el día de hoy, que estamos cerrando la semana, tengan respuesta por parte de las autoridades. Amigos y amigas, estas preguntas tienen que ver con nuestra seguridad, la suya, la mía, la de nuestras familias, la de nuestro entorno, la de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanos, de nuestras parejas. Tiene que ver con eso, con nuestra seguridad. Se necesitan respuestas contundentes. Y no que uno diga una cifra, que otro diga una cifra, que ahora sí se reconozca que es imposible determinar cuántos contagiados tenemos en el Ecuador, que el virus es comunitario, que no sabes dónde te contagiaste, que vamos a tener que convivir con el virus. Bueno, hay que decirle la verdad a la gente. Y por cierto, dentro de esa verdad, porque la semana anterior se dijo que inmediatamente, luego de las protestas de algunos médicos en los hospitales, ya se estaban generando acciones para dotar de los insumos a los médicos que tienen que tener la máxima protección para poder atender a sus pacientes. Las mascarillas N95, los guantes para uso de este tipo de contingencias, el gel antibacterial, el alcohol antiséptico, la forma de desinfección de las áreas donde atienden a los pacientes. Todos estos son protocolos muy estrictos que tienen que cumplir los médicos. La semana anterior se dijo que ya se estaban agotando justamente las posibilidades de poder dotar a los médicos de todos los insumos y de todos los materiales. Bueno, ayer hubo protestas por parte de médicos y de profesionales de la salud del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil. ¿Qué mismo? Para eso se requieren los recursos, autoridades del gobierno, para eso. Esas son las necesidades que hay que satisfacer de modo inmediato. Si se nos enferman los médicos, ¿quién nos va a atender? A los médicos o con los médicos no se puede escatimar, no se puede escatimar.
¿Cómo es posible que los médicos salgan a protestar y que esa protesta se haga pública para que las autoridades tomen nota y puedan atender a los médicos? Eso significa que los pedidos de los médicos no han sido atendidos por las autoridades cuando seguramente lo canalizaron a nivel interno. Y les corresponde hacer la protesta pública porque no les paran bola, no son escuchados. Me parece terrible lo que está pasando. Bueno, veamos qué pasa el día de hoy. Ojalá que los informes que presente el gobierno el día de hoy clarifiquen mucho más estas dudas que públicamente las traslado a las autoridades a través de estos micrófonos.